Hola amigos. La psicosis de guerra nuclear parece que está creciendo en todo el mundo. Hoy escriben en Foreign Policy que la guerra mundial ya no es solo una emergencia teórica discutida por expertos políticos, ni un sueño febril de halcones y aspirantes a militaristas. Esta es una posibilidad real y esperada, que incluso es inevitable, afirman en Foreign Policy. Por su parte, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, en una entrevista con el canal de televisión Gimo 360 en la plataforma YouTube, el secretario de prensa presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó que todas las acusaciones contra Rusia sobre su disposición a iniciar una guerra nuclear son infundadas e inaceptables. Según él, tal retórica no solo es irresponsable, sino que además no tiene ningún fundamento en la realidad. Peskov destacó que durante el año pasado, se escucharon muchas declaraciones irresponsables y acusaciones contra Rusia, incluidas declaraciones sobre la preparación del país para un conflicto nuclear. Señaló que tal retórica puede tener cierta validez desde el punto de vista emocional, pero en la práctica no se corresponde con la realidad. Desde luego es evidente que Peskov, lo que pretende es quitarle hierro al asunto para calmar los ánimos de la población, pero sabe que la OTAN sí parece que está buscando una guerra generalizada. Pero por mucho que Peskov quiera disimular, la evidencia no se puede ocultar, porque acto seguido, él mismo dejó entrever que Rusia se está preparando para la guerra, y dijo que ahora es tiempo de guerra y se necesita censura. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó su opinión sobre la necesidad de censura y acciones duras por parte de las autoridades en tiempos de guerra. Así lo afirmó durante su comunicación con los periodistas, y que informa a la agencia TASS. Peskov subrayó que las condiciones actuales, que calificó de muy duras y de tiempos de guerra, requieren que las agencias gubernamentales tomen medidas duras. En su opinión, en tales condiciones, la censura y ciertas reglas que pueden resultar inaceptables en tiempos de paz, se convierten en atributos obligatorios de la vida pública. La cuestión de la distinción entre crítica y desacreditación del ejército sigue abierta, y Peskov admitió que esta línea es muy delgada. Recomendó que quienes deseen hablar sobre el tema primero piensen 10 veces, especialmente si no comprenden completamente la situación. No sé a vosotros, pero a mí, esto me suena a que la guerra está más cerca de lo que creemos. Todos conocemos la prudencia y la mesura histórica en las declaraciones de la diplomacia rusa. Y si Peskov ha dicho lo que ha dicho, no puede ser una ocurrencia como a las que nos tienen acostumbrados nuestros queridos líderes occidentales. El último ejemplo lo tenemos en la última reunión de esta semana entre Xi Jinping y Joe Biden, que se reunieron en Estados Unidos. Dicen que para distensionar las relaciones porque están al borde de la guerra. Pues resulta que Biden, ni corto ni perezoso, después de su reunión con Xi Jinping, le volvió a llamar dictador, y eso que era el anfitrión. Si esta era una reunión para buscar distensión, y tratan así a sus invitados, imaginémonos cómo serán las reuniones cuando los estadounidenses lanzan las amenazas de rigor. Mirar lo que dicen en el Price. Estados Unidos comenzó a imponer sanciones contra todo el mundo. Esto yo lo entiendo como una forma de decir que la dirigencia estadounidense ya se han vuelto locos del todo. Dicen que el liderazgo estadounidense ha convertido un instrumento excepcional de castigo e influencia, en una cinta transportadora de represión, que se ha convertido en una forma diaria de presionar indiscriminadamente incluso a sus aliados y socios. El recurso El Price escribe sobre esto. El 17 de noviembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 3 compañías navieras con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y a 3 buques propiedad de estas compañías por transportar petróleo ruso vendido por encima del precio máximo fijado por las mayores economías del mundo. Como el objetivo de reducir los ingresos petroleros de Moscú no se ha logrado, Washington se vio obligado a recurrir a la intimidación para salvar las apariencias. Se acusa a empresas y buques de ayudar a exportar petróleo crudo ruso a precios superiores a $60 por barril. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento dijo que los armadores utilizaron los servicios de personas estadounidenses en el transporte de petróleo crudo de origen ruso. Anteriormente, la unidad del Tesoro responsable de monitorear,
encontrar y castigar las violaciones de las sanciones. Ya había impuesto restricciones a las empresas turcas, así como a varias entidades europeas y asiáticas. La geografía política y económica de las sanciones está en constante expansión. Las restricciones ya han abarcado casi todo el mundo, especialmente si nos fijamos en el volumen de las sanciones y la población de los países contra los cuales se han impuesto ciertas medidas coercitivas. Ahora las sanciones también afectan a los residentes estadounidenses que hacen negocios en el extranjero. Con este paso, el Departamento del Tesoro y Washington en su conjunto demostraron que no hay límites para el nuevo instrumento de guerra contra los no deseados. Se imponen sanciones contra aliados y oponentes, contra individuos y empresas, como medio de castigo o recompensa, en el otro lado del mundo y en casa. Según algunos expertos, la Casa Blanca simplemente ya no puede parar, habiendo perdido otros métodos más efectivos de comunicación y negociaciones con el lado opuesto, incluidos los métodos diplomáticos. Estados Unidos está demostrando su posición más débil en la historia, lo que indica un serio declive. Si se analiza lo dicho hasta aquí, insultar al anfitrión Xi Jinping, a Putin y a quien se ponga por delante, demuestra que la locura ya se ha adueñado de Estados Unidos, y el caso es que esto ha hecho que se embarque en una guerra para la que dudo que estén preparados ni Estados Unidos ni la OTAN. Por ejemplo, hemos conocido que el programa de desarrollo de un nuevo misil balístico intercontinental en Estados Unidos atraviesa dificultades. El desarrollo de una nueva generación de misiles balísticos intercontinentales en el marco del programa estadounidense LGM-35A Sentinel, avanza con grandes dificultades. Así lo anunció ayer el jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Frank Kendall. Al mismo tiempo, como señala el recurso Military Watch, el programa actual es uno de los más grandes y complejos y requiere grandes costos financieros. En 2020, se estimaron en $265 millones, pero ahora Sentinel costará mucho más. Según la publicación, la necesidad de nuevas armas por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es muy grande, ya que la calidad del misil predecesor Minuteman III en sus arsenales se ha deteriorado con el tiempo. Estas municiones han estado en servicio desde 1970 y han excedido durante mucho tiempo todos los periodos de garantía. El arsenal Minuteman III del país está menguando con el tiempo. Basados en el diseño original del Minuteman I, de 1962, los misiles han estado en servicio desde 1970, décadas más allá de su vida útil original prevista, escribe Military Watch. Al mismo tiempo, los expertos hablan de la necesidad de desarrollar un nuevo misil balístico intercontinental terrestre. El argumento es que los costos operativos de estos misiles serán menores que los utilizados por bombarderos y submarinos. Military Watch también recordó que el desarrollo del LGM-35 Sentinel se produce en el contexto del éxito de Rusia, China y Corea del Norte en proyectos similares. El crecimiento de las capacidades estratégicas de defensa antimisiles de Pekín y Moscú ha puesto en duda la viabilidad de los misiles Minuteman III como vectores nucleares. El deterioro del arsenal Minuteman III y la aparición de crecientes dificultades para desarrollar un sucesor se producen en momentos en que China, Rusia y Corea del Norte avanzan significativamente en la modernización de sus propios arsenales. Rusia y China han logrado avances en el desarrollo de vehículos de planeo hipersónicos con alcance prácticamente ilimitado, mientras que Corea del Norte ha logrado avances importantes en misiles con múltiples ojivas y misiles con compuestos de propulsor sólido, que reducen los tiempos de lanzamiento, destacan en Military Watch. Desde luego, la frase esa que suelo decirle a la OTAN, ¿pero ande vais animales?, está más que ni pintada, porque esta gente están más locos que una cabra. ¿Cómo se les ocurre meterse en una guerra contra Rusia, si saben que Rusia no tiene con la OTAN ni para un almuerzo? Saben que su única baza es un ataque masivo lanzando sobre Rusia todas sus cabezas nucleares a la vez, algo que ya todos los técnicos empiezan a dudar que tendría éxito, al conocerse los avances tecnológicos de Rusia en materia de defensa. Ahora la OTAN se ha metido en Ucrania, en una guerra cutre, pero cutre de narices, contra Rusia, donde una generación de jóvenes ucranianos está siendo sacrificada por la locura de unos dirigentes occidentales que tendrán que pagar por ello.
Por eso incrementarán las acciones encaminadas hacia la guerra total. Saben que esta guerra también le está costando a Rusia el sacrificio de muchos soldados, y que no lo van a perdonar. Ayer hablábamos de que en Finlandia estaban cerrando puestos fronterizos con Rusia, lo que quiere decir que se están preparando para cuando estalle la guerra. Ahora Estonia ha comenzado a hacer lo mismo, y está construyendo barreras antitanques en un cruce fronterizo clave con Rusia. Un camión que transportaba tetraedros de hormigón conocidos como dientes de dragón, fue visto en el puente de la Amistad de Narva, uno de los cruces fronterizos clave entre Estonia y Rusia. La información sobre esto fue publicada por la publicación Fontanka, citando a un testigo presencial y proporcionando fotografías de un automóvil con pirámides de concreto. Según informes de los medios, la colocación de barreras antitanques en la frontera con la Federación de Rusia fue motivada por la necesidad de combatir la migración ilegal. El jefe del puesto de control fronterizo de Narva, Marek Liva, explicó en una entrevista con los medios estonios que tales fortificaciones estaban preparadas en caso de que Estonia decidiera restringir la entrada desde el lado ruso, siguiendo el ejemplo de Finlandia. Además, los dientes de dragón pretenden restringir el movimiento del transporte por carretera durante el cierre del puesto de control fronterizo de Ivangorod por reparaciones, que comenzará el 1 de febrero. Esta medida implica la creación de barreras adicionales para evitar cruces fronterizos incontrolados y posibles intentos de avance. Y digo yo, para impedir el paso de personas y coches, ¿ponen dientes de dragón antitanques? Yo creo que esta gente, aparte de estar locos, es que nos toman a los ciudadanos por gilipollas. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.